Hola familia, hoy vamos a hacer un asadito en freidora, así como escuchás, especial si vivís solo en un departamento o sola, o si no tenés espacio y querés hacer un asado y contás con una freidora de aire o con un horno, vas a ver que sí se puede hacer asado en una casa sin parrilla. Así que vamos a la cocina. Lo más importante, la materia prima. Vamos a usar este asadito que es asado de campo. Vamos a cortar en tiritas para hacer la prueba. Con estas tiritas vamos. Lo ideal es, como vamos a hacerlo en departamento, no ensuciar. Así que vamos a usar la misma bandejita de la freidora de aire. Y yo, para tratar de ensuciar lo menos posible, le pongo papel de aluminio para hacer otra bandejita arriba de la bandejita que podemos tirar y nos ahorramos todo el proceso de limpieza. Vamos a poner por acá para que no se nos pegue. Vamos a ponerle un poquitito de aceite de oliva, simplemente para que no se nos pegue al papel aluminio. Y vamos con la vedette, que es este asadito de campo, a ver cómo nos queda en la freidora de aire. Por supuesto que esto es como para una persona, ¿verdad? A la carne, ¿qué le vamos a poner por ahora? Solamente un poquito de sal. ¿Por qué? Porque mientras ahora se cocina el asado, vamos a aprontar un chimichurri rioplatense. Meter ahí con nuestra super bandejita para ensuciar menos. Lo vamos a poner para asado a 200 grados y unos 20-25 minutos aproximadamente. Ahora vamos con la preparación del chimichurri. Como la idea es preparar un asado para una sola persona, como yo que vivo solo en un departamento, vamos a hacer un chimichurri chico. Vamos a usar perejil, vamos a picarlo ahora, vamos a usar perejil, ajo, orégano, aceite de oliva, sal. Ahora les voy a ir mostrando todos los ingredientes. Vamos con un diente de ajo. Esto a veces, lo del medio, hay que sacárselo porque si no le deja un gustito amargo. Se lo sacamos. Ahora tenemos todo picadito. Vamos con la preparación del chimichurri. Bueno familia, ya tenemos el ajo y el perejil cortado, como pueden ver. ¿Qué más le vamos a poner al chimichurri? Vamos a agregarle una pizquita de sal, un poquito de pimienta blanca, vamos a agregarle un poquito de ají molido y un poquito de orégano. Ahí tenemos los ingredientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle aceite de oliva, muy importante, y para darle un gustito característico yo le pongo un poco de vinagre blanco. Fabuloso. Mezclamos. No saben el aroma que se siente. Miren lo que es esta maravilla, este chimichurri. Ya que tenemos el chimichurri, vamos a ver cómo está quedando el asado. Vamos esperando el asadito. Y bueno, ¿tienen algo por qué brindar? Háganlo. A la bodega. Y bueno, si vivís solo o sola
en un departamento y tenés ganas de comer asado, no es excusa porque en la freidora de aire perfectamente lo podés hacer. Miren cómo quedó este asadito. Una maravilla. Por supuesto la vedette, que es el chimichurri. No, miren lo que es esto. Así que si vivís solo o sola, o en un departamento tenés ganas de comer asado, tenés una freidora de aire o un horno, no es excusa. Miren cómo quedó este asado. Miren lo que es esto, familia. A la bodega.